Grabar ya. Hola a los que estén viendo esto después. Bienvenidos a la clase número 7. Hoy día vamos a estar viendo luz y óptica 2, que es la segunda parte de luz, evidentemente. Y lo que vamos a estar viendo esta vez son lentes y, bueno, las anomalías de los humanos, porque la clase pasada lo que vimos fue espejos nomás. Bueno, espejos y los fenómenos de la luz. Hoy día seguimos con lentes, que es bien parecido a espejos, y después tenemos los anomalías de los humanos, que tampoco es mucho, así que no es una clase muy densa. Partamos nomás. Primero, ¿qué es un lente? Un lente es un cuerpo transparente que normalmente es vidrio, no tiene por qué ser vidrio, podría ser de plástico, pero tiene que ser transparente. Entonces, como el vidrio se caracteriza por ser transparente, el claro ejemplo es que sean de vidrio. Y este cuerpo puede formar imágenes por la refracción de la luz. ¿Qué características o sí tiene que cumplir este lente? Tiene que ser curvo, tiene que ser un cuerpo transparente, pero curvo para que pueda formar imágenes. Entonces, en realidad lo que tenemos son dos tipos de lentes. Tenemos los lentes planos, que acá los rayos que se refractan no se desvían, entonces no se pueden formar imágenes. Por ejemplo, yo si acá tengo supongamos que esto es un lente plano, como imagínense como un bloque de vidrio, literalmente. Entonces los rayos, supongamos que sí se desvían, o sea, por ejemplo, si acá sí va a haber un grado de refracción, acá adentro el rayo sí se puede, acá va a haber un cambio en la dirección, porque siempre que haya refracción va a haber algún cambio de dirección, pero después todos los rayos que lleguen hacia el otro lado van a ser paralelos, entonces nunca van a chocar, y si nunca chocan no se puede formar una imagen. Por el otro lado, si tenemos lentes curvos, uy, que me quedó feo, bueno, si tenemos un lente curvo, por ejemplo, uno así, y llegan rayos, también va a haber una desviación acá, porque está cambiando de medio, y al otro lado, eso sí, también van a tener diferentes direcciones. Entonces acá, pam, 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 van a tener diferentes direcciones y va a haber un punto donde se juntan. Y en ese punto donde los rayos se juntan es donde se forma la imagen. Entonces, gracias a que los rayos se desvían, podemos formar imágenes y tenemos dos tipos de lentes. Tenemos los lentes cóncavos y los lentes convexos. Partimos con los lentes convergentes o convexos. Se les puede llamar de las dos formas, son realmente lo mismo y esto es algo muy importante que se aprendan bien el nombre en específico, porque a veces ustedes se pueden aprender como lente convergente y dicen, ya, ¿para qué me voy a aprender los nombres? Y se lo aprenden solamente por lente convergente, pero son dos los nombres, entonces, ¿qué pasa si ustedes solo se aprenden uno y de repente les hablan ya del lente convexo? Van a decir como chuta, yo me lo aprendí por el otro nombre, no me acuerdo, entonces tienen que saber los dos nombres. Nos sirve que se sepan uno más. Otra gracia que tenemos acá, bueno, primero, ¿cuáles son los lentes convergentes o convexos? Son estos que vemos en la imagen de acá. Todos estos son lentes convergentes o convexos y se caracterizan por tener las curvas hacia afuera, como ser más gorditos. Por ejemplo, este que es así, o este que es lo mismo, pero es un poco más delgado. Este que tiene la curva solamente por un lado y este que es como una media luna. Y bueno, acá esto se representa, simplemente es como una forma de graficarlo. Ya, el más típico del que les van a hablar es el lente biconvexo. Ya, si les hablan de un lente convexo o un lente biconvexo, es lo mismo. O sea, para efectos prácticos y calcular imágenes y todo lo que les puedan pedir es equivalente, no va a ser ninguna diferencia. Una gracia que tenemos acá es que los lentes se puede hacer una relación con los espejos. Si ustedes se aprenden bien los espejos, después aprenderse los lentes es muy fácil. Porque tienen muchas similitudes. Entonces acá, si se acuerdan de los espejos, vamos a mostrarlo acá. Teníamos los espejos y habíamos visto los rayos elementales, que en verdad no se llaman así, pero a mí me gusta decirles así, siento que es como la mejor forma de llamarlos, y era que teníamos que cuando un rayo iba paralelo, se volvía por el foco, cuando iba por el foco, se volvía paralelo, o si hacia el centro de curvatura, se volvía por el mismo camino. Ya, acá en los lentes vamos a tener una situación muy parecida. Entonces, acá vamos a tener de nuevo rayos fundamentales, vamos a tener un rayo que se dirige al vértice del lente y se refracta continuando en su misma dirección. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos un rayo que va hacia el vértice es este punto de acá, y se refracta en su misma dirección, o sea, no se desvía. Luego tenemos, acá la diferencia que vamos a ver es que los rayos sí pasan hacia el otro lado. En un espejo el rayo iba y se devolvía, en cambio acá va a seguir de largo. Luego tenemos un rayo, voy a hacer rayitas acá, ya tenemos un rayo que va hacia el foco del lente, pero se refracta paralelo al eje óptico.
Ya, no sé si se acuerdan que era lo del foco o del centro de curvatura, entonces lo vamos a ver ahora. Lo que ustedes tienen que imaginar es que acá esto es un círculo. Por ejemplo, acá, si seguimos por acá, vamos a tener un círculo. Y bueno, acá hacia el otro lado vamos a tener el mismo círculo. Imaginen que son iguales, claramente no van a quedar iguales. Y el centro de ese círculo es el centro de curvatura. Entonces este va a ser el centro de curvatura. La distancia que hay acá es el diámetro. Y luego vamos a tener también el foco, que el foco está a una distancia del radio. Esta distancia acá es el radio. Y bueno, está a la mitad entre el centro de curvatura y el espejo. Acá hay un radio y acá hay otra distancia que es igual al radio. Entonces, el otro rayo que vamos a tener es un rayo que va hacia el foco del lente y se refracta paralelo al eje óptico. Entonces, a ver si lo voy mostrando acá. Después tengo acá una imagen en la que se va a ver mejor, así que no lo voy a ver tan en específico ahora, pero es un rayo que va hacia el foco, por ejemplo acá, y se refracta paralelo. O un rayo que va paralelo, y la diferencia que vamos a tener acá es que va paralelo y no se va hacia el foco, sino que va a seguir hacia el otro lado, hacia el foco que está al otro lado, porque, como dijimos, teníamos un círculo acá y otro círculo acá. Entonces al otro lado vamos a tener otro foco y vamos a tener, que me quedó bastante mal, vamos a tener, ya supongamos que el foco está acá y el centro de curvatura va a estar acá. Entonces, hasta ahora, muy parecido a los espejos. Luego, vamos a tener ahora lo que sí se parece mucho al espejo cóncavo, que son las diferentes imágenes que se forman dependiendo de dónde estamos ubicados. Tenemos 5 ubicaciones, que según yo es la forma más fácil de aprendérselo, verlo como 5 ubicaciones distintas y empezar a aprenderse cómo es la imagen en cada lugar. Ya. Acá, si se fijan, estoy usando la misma imagen de los espejos, pero ahora tiene que ser un lente, así que le vamos a hacer la otra mitad. Todo esto es un lente, tantarán, tantarán. Y tenemos diferentes zonas. Las tenemos enumeradas. Tenemos la zona 1, que es después del centro de curvatura, la zona 2, no le voy a hacer circulitos, ya es mucho. La zona 1, que es después del centro de curvatura, la zona 2, que es justo en el centro de curvatura, la zona 3, que es entre el centro de curvatura y el foco, y por último la zona 4, que es entre el foco y el lente. Entonces, acá esto que tengo anotado es exactamente lo mismo que tenía anotado en los espejos cóncavos. Si se fijan, acá tenemos la diapositiva de los espejos cóncavos, que vimos la clase pasada, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que tengo acá anotado es esto, lo mismo acá. Me quedó bastante más bonito, eso sí, lo de los lugares el dibujo pasado, así que voy a copiar eso. Vamos a borrar todo esto. Y acá. Entonces acá tenemos las diferentes zonas. Pero de nuevo, esto no es un espejo ya, ahora esto es un lente. ¿Y qué cosa nueva tenemos? Porque claramente no pueden ser exactamente lo mismo. Una nueva variable que se nos añade ahora es dónde se forma la imagen. Porque la imagen ahora se puede formar al otro lado o al mismo lado del lente. Puede estar a este lado o puede estar a este otro lado. Entonces, ahora se nos va a agregar una nueva variable. Y la variable así, este es el lado en el que se forma la imagen. En el lugar 1 se forma el otro lado. Otro. En esta se forma el otro también. Luego al otro de nuevo. Acá claramente no se forma imagen, así que no hay lado. Y luego tenemos que se forma en el mismo. Ya, de nuevo, esto es fácil de aprendérselo. Si ya se lo aprendieron los de los espejos, ahora solo tienen que acordarse que se les agrega lo del lado. Y se fijan, esto tiene una relación parecida. Acá era real, 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 virtual. Y acá es otro, 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 el mismo. Entonces, se pueden también aprender como, ya, las primeras 3 eran iguales, después no había imagen y después es diferente. Tampoco es tan difícil aprendérselo cuando como le hacen una lógica, como tienen que encontrar alguna relación. Entonces, si lo queremos hacer acá como una división, lo del lado sería que desde acá, cuando el objeto está desde acá para allá, la imagen se forma al mismo lado, porque solamente en la imagen 5 se forma al mismo lado, en el lugar 5, y en todos estos lugares se forma el otro lado. Y eso, es todo lo nuevo que le podemos agregar. Básicamente,
lo mismo que los espejos cóncavos. Ya, ahora, los rayos fundamentales que habíamos visto son estos de acá. Por ejemplo, partamos con el primero. El primero es el rayo celeste. Si se fijan, es un rayo que se dirige hacia el vértice y sigue su camino derecho, no se desvía, cero problema. Luego tenemos el rayo naranjo, que va hacia el foco. Ah, ah. Rayo que va hacia el foco del lente del mismo lado del objeto que se refracta paralelo al eje óptico. Bueno, acá tenemos un rayo que va paralelo y se refracta, o sea, que va hacia el foco. Acá si se fijan tenemos dirección hacia el foco y se refracta paralelo. Pero acá si se fijan lo que están formando la imagen no son los rayos en sí. Admitir. Sino que las prolongaciones. Acá, si ustedes se están fijando, donde se juntan son acá, son las prolongaciones de estos rayos, no son los rayos en sí, porque acá, si se fijan, todos estos rayos están yendo hacia lugares distintos, entonces nunca se van a juntar. Esa es otra diferencia que tenemos entre los espejos y los lentes, es que acá lo que están formando las imágenes son las prolongaciones de los rayos, como su proyección. Acá, esta es la proyección de este rayo que va en dirección, donde tenemos acá, ya, estamos con este rayo, acá tenemos el objeto, eso sí, eso era lo que me faltó decir para que se entienda. Este es el objeto, del que están surgiendo, entre comillas, los rayos. Y lo que tenemos acá es la imagen. Entonces vamos a anotar el objeto, la imagen. Entonces, la diferencia que tenemos acá entre los espejos y los lentes es que este rayo no pasa por el foco, este rayo va en dirección al foco, porque si yo lo alargo, está pasando por el foco, pero en verdad no lo hace, solamente su prolongación. Y luego sigue paralelo. Y lo que a nosotros nos importa acá es su elongación, que eso es lo que va a hacer que la imagen se forme. Luego, como habíamos visto, acá tenemos un rayo que va hacia el vértice y sigue derecho, y su prolongación, ya chocó con la anterior. Por eso, si se acuerdan, también basta con 2 rayos para poder saber cómo va a ser la imagen que se va a formar. Y por último nos queda el rayo verde. Vamos a usar este acá. Y este rayo de acá va paralelo y sigue en dirección hacia el foco. Y luego, de nuevo, que nos importa su prolongación que va hacia allá, hacia el otro lado. Abajo tenemos lo mismo, pero para una imagen que está en otro lugar. Acá, o sea, un objeto que está en otro lugar. Acá teníamos el objeto entre el foco y el lente, y ahora tenemos el objeto detrás del foco, entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos de nuevo el rayo que va paralelo, sigue por el foco, el que va derechito por el vértice, y el que va por el foco y luego sigue paralelo. En este caso, por la posición donde está el objeto, se está formando al otro lado. De hecho, este es el caso más común porque, como habíamos visto, desde acá hacia allá las imágenes eran siempre al mismo lado, pero todos los otros casos, que era como la mayoría de los casos, se formaban al otro lado. Entonces acá no son las prolongaciones, acá son los rayos en sí. En los lentes se hace esa diferencia. Y si se fijan, esto calza con lo que vimos en la diapositiva anterior, donde dijimos que si estaba entre el centro de curvatura y el foco, o sea, en la posición entre el centro de curvatura y el foco es en la posición 3, lo podemos ver acá, la imagen era real, invertida y de mayor tamaño. ¿Y qué podemos ver acá? Esta imagen es real, es invertida y es de mayor tamaño. Así que calza perfectamente con lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Seguimos. Luego tenemos los lentes divergentes o cóncavos. Ahora los espejos, en vez de ser como gorditos, son hacia el otro lado, están como achatados en el centro. Y lo que más van a ver, lo más común, es la lente cóncava o la lente bicóncava, aunque todos los otros igual son lentes divergentes o cóncavos, pero estos son los ejemplos más comunes. Y por último, este que tenemos acá no es un lente en sí, es simplemente una forma de representarlo en un dibujo. Si se fijan, para que se puedan acordar acá, igual se nota como esa curva. En el otro espejo teníamos que le hacían unas flechitas, o sea, en el otro lente, y acá tenemos que le hacen estas cositas hacia afuera, que si lo siguen es como dibujar el lente. Ya. Este lente se caracteriza porque tiene un comportamiento similar al espejo convexo.
El anterior tenía un comportamiento similar al espejo cóncavo, este similar al espejo convexo. Ya. ¿Cómo se pueden acordar de esto? Yo tenía un profe que lo que me dijo es, te lo tienes que aprender con XD. XD, 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 decirlo 1000 veces y que no se te olvide. Porque a veces uno se le olvida como cuál se relacionaba con cuál, y uno, aunque sepa como bien la materia, uno se le confunden los nombres y se empieza a enredar. Entonces el profe me dijo, apréndetelo así, XD. Entonces, lo que hay que hacer es relacionar la X de acá con la D de acá. XD. Entonces, si ustedes dicen ya, lente divergente, espejo convexo, lente divergente, espejo convexo. Y así no se les va a olvidar nunca. Luego, ¿qué tenemos acá? Los rayos fundamentales de nuevo. Tenemos un rayo que va al vértice y sigue su camino, lo mismo de antes. Rayo que va al foco del otro lado del lente, pero se refracta paralelo al eje óptico. Ya, acá tenemos un poco una diferencia. Por ejemplo, tenemos esto acá, tenemos, a ver, vamos a usar los colores. Acá tenemos el celeste, que acá es este de acá. Luego tenemos el naranjo, que es este de acá. Si se fijan, este lente, o sea, este lente, soy buena para que se me confundan las palabras. Si alguien no entiende algo, obviamente dígame. Pero tenemos este rayo que va al foco del otro lado. Si se fijan, si yo alargo, bueno, no me quedo bien, justo, pero si yo alargo esto, pasa por el foco, aunque en realidad no pasa por el foco, va en dirección al foco. Entonces, este rayo va en dirección al foco, pero apenas llega al lente se desvía y sigue paralelo. Y luego tenemos una situación parecida con el otro, que es el verde, que va paralelo al eje óptico y se refracta como si viniera del foco. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que va paralelo y luego se desvía como si viniera desde el foco. ¿Se fijan? Sigue esta línea que pasa por el foco, del mismo lado. Acá los lentes, como les dije, entran muy en juego las prolongaciones y las direcciones, además de por dónde pasa realmente. Ahora, ¿qué pasaba con el espejo convexo? Porque esto se parecía mucho a lo que acabamos de decir. Bueno, entonces vamos acá al lente, el espejo convexo. El espejo convexo solo forma un tipo de imagen, virtual, derecha y de menor tamaño. Bueno, ¿qué pasa acá con el lente divergente? Imagen virtual, derecha y menor tamaño. ¿Qué es lo único nuevo que se nos agrega acá? El lado donde se forma la imagen, que puede ser al mismo lado o al otro lado, pero como este es un lente divergente, siempre va a ser al mismo lado. De nuevo, si se acuerdan que se relacionaba con el espejo convexo, no van a tener que aprenderse tantas cosas, es simplemente como la mitad de las cosas ya se están repitiendo. Me dicen por acá que Camila por electricidad, no te preocupes, en verdad, se entiende, todos estamos en semanas de pruebas, así que te voy a dejar anotada nomás para que no se me olvide ponerte en la lista. Camila Polita. No hay problema. Ya, entonces, ¿qué es lo único nuevo acá? El lado donde se forma la imagen, que es el mismo lado. Ahora, ¿dónde se puede aplicar todo esto de los lentes? Lo podemos aplicar en las lupas. La lupa es una lente convergente que se ocupa para, oye, no sé si esto se alcanza a leer, ahí lo voy a ampliar un poco. Bueno, la lupa es una lente convergente que se ocupa para aumentar el tamaño de las imágenes, para ampliarlas, y por el otro lado, por ejemplo, no, aún no pasó la lista, así que no te preocupes. Y luego, por ejemplo, tenemos el telescopio, que es un lente convergente, o puede ser las fotos panorámicas. Las fotos panorámicas también funcionan con lentes, y lo que se usa acá en las fotos panorámicas es un lente divergente que disminuye el tamaño de la imagen. Entonces, en la imagen, en la foto puede salir más cosas porque ahora como yo disminuí el tamaño, me caen más cosas. Así que eso nos sirve. ¿Qué más les puedo contar de esto? Nada, eso. Estas son las aplicaciones, por ejemplo, la lupa, lo típico que ustedes habrán hecho alguna vez, que es como agarrar una lupa, o es típico que uno hace agarrar una lupa y quemar un pedacito de papel, o lo ha visto en una película, o bla, bla. Un poco más cruel es empezar a matar bichitos, que yo eso sí que no lo hacía, pero hay gente que lo hace. Y es que, si se fijan acá, ¿qué tenemos? La lupa es una lente convergente, que aumenta el tamaño de la imagen. Bueno, lo que hace la lupa es, y lo que hacen los lentes es juntar los rayos para formar una imagen. Y en este caso se estarían juntando todos los rayos del sol en un lugar. Entonces, obviamente, como se juntan, aumentan y, bueno, son capaces de lograr quemar un papel, cosa que no podrían hacer si estuviesen como los rayos normal, como sin juntarse, simplemente como están llegando. Pero acá, como lo estamos juntando, son capaces de generar calor suficiente para que un papel se queme o un pobre bicho se muera. Ya.
¿qué vamos a ver ahora? El ojo humano. ¿Qué tenemos? El ojo humano es un sistema óptico que está formado por una lente convergente, que es el cristalino, y lo que hace el cristalino es proyectar la imagen en la retina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cristalino, que es la lente convergente. El cristalino lo tenemos por acá. ¿Y qué pasa? Esto proyecta la imagen sobre la retina. La retina es esta capa que tenemos por acá atrás. Esto ya, yo no sé por qué esto lo vemos en biología, o sea, en física y no en biología. No, creo que en biología igual lo ven. Pero acá lo vemos muy superficial en todo caso. Es más, como esto, por ejemplo, de los conos y los bastones, es algo que yo les puedo mencionar nomás, pero su funcionamiento en general, si es que la materia de biología sigue como antes, que yo no estoy tan actualizada con eso, pero eso lo deberían ver ahí. Entonces luego tenemos la retina, que es esta parte de acá. Lo que pasa es que el cristalino proyecta una imagen invertida sobre la retina y luego los conos y bastones, que son células del cuerpo, envían la información al cerebro y el cerebro la procesa. Entonces, algo muy interesante que pasa es que efectivamente la imagen llega a la retina dada vuelta, porque este lente convergente la invierte, crea una imagen invertida. Llega a la retina la imagen invertida, pero el cerebro la procesa y la da vuelta para que nosotros podamos ver todo derecho. Pero en realidad lo que recibe nuestro ojo está al revés. Nuestro cerebro lo da vuelta para que nosotros veamos todo y no veamos todo al revés, que no tendría ningún sentido. Y bueno, ¿quiénes se encargan de recibir esa información en la retina? Los conos y los bastones. Todo lo que yo les puedo decir porque yo no soy profe de biología, pero para física es más que suficiente. Las anomalías de los humanos. Vamos a ver tres, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Yo tengo astigmatismo, totalmente, y también tengo miopía. No veo nada de lejos, antes veía, ya no. De lejos no leo nada. Y bueno, también tengo astigmatismo, así que estoy fregada y tengo que usar mis lentes, porque si no, no veo nada. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos la miopía. ¿Qué pasa con la miopía? Bueno, ¿qué pasa con el ojo, en verdad, primero? Tenemos acá este dibujo, y lo que debería pasar es que las imágenes que recibe la retina las reciba justo sobre ella. La imagen se debe formar justo en la retina para que pueda recibir las células bien la imagen y enviarla al cerebro. Lo que pasa con las personas que tienen miopía o hipermetropía es que como su córnea eh, deforma la imagen y hace que llegue a la retina, pero no directamente, sino que como que un poco corría, no llega justo a la retina, entonces claramente la retina y las células reciben la información mal, como no como debería estar llegando, y bueno, por eso es que uno después ve mal, y porque el cerebro no puede sacar la información correcta si la retina no la está recibiendo bien. Entonces, acá lo que está pasando en la miopía es que la imagen se forma antes de que, bueno, de la retina, lo voy a dejar anotado. Esto lo podemos ver acá. Acá es un ojo normal, donde la imagen se está formando justamente en la retina, y acá en la miopía la imagen se está formando antes. ¿Qué pasa con las personas con miopía? Ven mal de lejos, como yo que no puedo leer la pizarra si no estoy con mis lentes. ¿Y qué pasa con el ojo? El ojo de una persona que es miope es un poco más alargado de lo normal, como suponiendo que un ojo normal es, no sé, por ejemplo, redondo, este es un ojo más alargado. Y la imagen se forma antes de la retina, cuando la retina en verdad está acá. ¿Con qué tipo de lente se puede solucionar esto? Se puede solucionar con un lente divergente, que son estos lentes que habíamos visto que eran algo así. Claramente los lentes que nos hacen están hechos de una forma para que no tengamos un lente enorme y bla, bla, y con tecnología que logran que esto no sea como no se vea así, pero es así en la realidad. ¿De qué forma se pueden aprender esto? Ya, lo que yo hice para aprenderme esto fue, dije ya, la gente con miopía tiene el ojo más alargado. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar algo con algo que lo aplane? Entonces me dije ya, si el ojo es más largo y yo le pongo algo que acá es más flaco, como que va a reducir como lo tan largo que es. Entonces esa fue la forma en la que yo me lo aprendí. Como si algo es más alargado, yo necesito el lente que era más flaquito para poder solucionarlo. Luego tenemos la hipermetropía, que es al revés que la miopía, la imagen se forma después de la retina. Por ejemplo, acá la imagen se está formando más atrás. Y las personas con hipermetropía ven mal de cerca, como típica persona que le cuesta leer o leer las etiquetas de algo.
probablemente sea hipermetropía. ¿Y con qué se soluciona? Con un lente convergente. Las personas con hipermetropía tienen el ojo más alargado, pero como hacia arriba. Entonces, y la imagen se forma más atrás. ¿Y cómo se pueden aprender qué tipo de lente lo soluciona? Que es el lente convergente. Bueno, acá es mucho más exagerado mi ejemplo, pero puede servir para que se lo aprendan. Es que, bueno, si mi ojo es como muy alargado, entonces yo le tengo que poner el lente que es más gordito. Entonces yo me dibujé un lente así como hiper mega convergente, como súper hiper mega gordito, como para que pueda hacer el ojo un poco más gordito y lo pueda redondear y hacerlo como debería ser. No es así, pero así yo por lo menos logré aprendérmelo y nunca se me olvidó, porque cuando no me acordaba me podía pensar, ya, pero si esto es más gordito, necesito que sea más flaco, bla, 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 bla. Entonces así me lo podía aprender. Y luego tenemos el astigmatismo. El astigmatismo lo que pasa es que las personas ven las imágenes deformadas porque el contorno de los objetos también lo ven poco claro. Entonces, bueno, simplemente ven las cosas como poco definidas. Si ven, por ejemplo, un objeto de un color parecido a otro en el fondo, tal vez no es tan evidente ver dónde empieza y dónde termina, y bla, bla, bla. ¿Y con qué tipo de lente se puede solucionar esto? Con el lente cóncavo, convexo o cilíndrico. ¿Y qué es lo que pasa en el astigmatismo? ¿Por qué las personas ven las cosas con poca definición o bla, bla, bla? Independiente de si estén cerca o lejos, es simplemente porque tienen una córnea deforme. Acá lo que pasa es que las personas tienen la córnea deforme, como la córnea es la parte de acá. Entonces, bueno, las imágenes, claramente si la córnea, que es como el lente que recibe la información, está un poco deforme, la imagen va a llegar algo distorsionada a la retina y las células van a recibir una imagen distorsionada y así, bla, 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 bla. Llega hasta nuestro cerebro una imagen que no es la correcta. Y eso es todo, la verdad. No es mucha materia. Física tiene poca materia, así que vamos a estar holgados en tiempo. Espero que siga así. Así que tenemos algunos ejercicios como este de acá. Acá tenemos. Este es un ejercicio muy cortito, solamente como de definición. Dicen, respecto a algunas de las enfermedades referentes al ojo humano, ¿cuáles de las siguientes aseveraciones son correctas? Entonces, acabamos de ver esta materia. Vamos a ir uno por uno. Nos dicen, la hipermetropía se puede corregir con lentes convergentes. Bueno, esto es solamente memoria, ustedes tienen que ir a su cerebro. Dicen, ya, la hipermetropía se puede corregir con lentes convergentes. Van a la hipermetropía y dicen, oh, eso es verdad. Así que, correcto. Luego tenemos en un ojo miope, la imagen se forma antes de la retina. Bueno, acabamos de ver que eso sí era así. Podemos ver acá, la imagen se forma antes de la retina. Eso es como, de hecho, lo que yo les anoté acá es toda la información importante. El ojo mío, la imagen se forma antes de la retina, correcto. Y luego en la miopía, la imagen se forma invertida, a diferencia de lo que ocurre en un ojo normal. No, en todos los ojos la imagen llega invertida a la retina y después el cerebro es la que lo da vuelta, el que lo da vuelta. Entonces, luego tenemos que la respuesta correcta es 1 y 2. Y eso, esta es una pregunta solamente de conocimiento. Por ejemplo, acá, de nuevo, en la figura adjunta, ¿dónde se forma y cómo podría ser la imagen de un objeto que se ubica frente al espejo convexo? Ya, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acordarnos cómo era un espejo convexo. Vamos acá. Ah, esto es un espejo. Bueno, y acá estamos con los lentes. Bueno, entonces vamos a ir a la clase de espejos y vemos un espejo convexo y a nosotros nos ponen el dibujo para puro lesear, porque en verdad los espejos convexos siempre forman las mismas imágenes. Entonces acá no tienen por qué empezar a hacer, no, es que un rayo va para acá y para acá y para acá. No, no es necesario, porque el espejo convexo siempre forma las mismas imágenes. Un espejo tiene una imagen que siempre es virtual, derecha y de menor tamaño. Entonces vamos a ir viendo acá. Nos dicen al mismo lado que el objeto e invertida. No, porque ya hemos dicho que era derecha. Al mismo lado que el objeto y virtual. Ya, era virtual, derecha y de menor tamaño. Ya, es virtual, sí, pero no está al mismo lado del objeto, así que esto va a ser falso, porque en los espejos las imágenes se formaban al otro lado, en los lentes podía cambiar, y luego tenemos detrás del espejo y derecha como el objeto. Exactamente. Acá como este es un espejo, la imagen se forma al otro lado, y como es un espejo convexo, la imagen es derecha. Simple. Si alguien tiene cualquier pregunta, oigan, díganme. Yo sé que como esta imagen recién, o sea, esta materia recién la vimos, no se la van a hacer de memoria, como uno no se aprende las cosas al tiro, pero me gusta dejar ejercicios vistos y por último después cuando, como ustedes mismos pueden ir a verlos y ver si saben las soluciones. Pero fue una pregunta. Dígame nomás. ¿El objeto necesariamente tiene que ser un ojo o puede ser otra cosa?
como el objeto. O sea, en la pregunta anterior salía como... ¿Puedo volver a la pregunta anterior, por favor? ¿Esta? Sí, que dice, ¿dónde se forma y cómo podría ser en la imagen de un objeto que se ubica frente al espejo convexo? O No, sea, como que... dale, dale. oh, me estoy Sorry, te confundiendo. interrumpí. Es que me estoy confundiendo, parece. Sí, porque, mira, lo que nosotros recién estábamos diciendo del ojo humano era dónde se formaba la imagen en la retina. Pero, vamos a ver, vamos a volver a lo del ojo. Tenemos acá el ojo acá, y acá lo que tenemos nosotros, acá es nuestra lente. Como, esta es nuestra, ay, no se ve con este color. Vamos a ver, esta es nuestra lente, esto que tenemos acá. Entonces acá simplemente nosotros estamos viendo si la imagen se va a formar antes o después de la retina. Pero eso es con el ojo, simplemente. Pero en todos los espejos o lentes la imagen se puede formar al mismo lado que el espejo o al otro lado del espejo. Pero para cualquier objeto, como cualquier objeto que yo pueda poner acá, puede ser una lámpara, puede ser cualquier cosa que yo quiera ver. Todos los objetos que vemos, si yo los paso a través de una lupa, va a ir cambiando la imagen dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos está. Por ejemplo, si yo tengo acá, no sé, cualquier cosa que yo quiera ver a través de una lupa o algo así, si yo la voy acercando o alejando, puedo encontrar una imagen más grande o una imagen más pequeña o lo que sea. Pero puede ser cualquier objeto, como todos los objetos que hayan, da lo mismo. No sé si eso te Ah, explica la pregunta. sí, sí, es que como que me había confundido, por eso. Sí, pero no te preocupes. Qué Ya, bueno que lo gracias. preguntaste, para que quede claro. Tal vez alguien tiene la misma duda también. Ya, entonces vamos con la siguiente pregunta. Tenemos, en la siguiente figura se representa una lente biconvexa con centros de curvatura C y C' y focos F y F'. Si un objeto se ubica entre C y F, su imagen será. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a empezar a hacer los rayos que hayamos visto. Ustedes también pueden hacerlo con la materia que se saben de memoria, como decir, ah, ya, si el objeto se ubica entre C y F, por ejemplo acá, ustedes dicen, ah, esta era la ubicación número tanto y está el tipo de imagen. Totalmente pueden hacer eso, pero si no se acuerdan, entonces, ¿qué pueden hacer? Empezar a dibujar los rayos. Entonces vamos a dibujar el típico rayo que es paralelo y por el foco. O luego podemos tener el rayo que va por acá y sigue derecho. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Que la imagen que se está formando es claramente de mayor tamaño porque acá, bueno, lo estoy enchocando, chuta. Acá esto si sigue sería como algo así y la imagen se estaría formando recién acá. De hecho, tendríamos entonces acá hacia el otro lado la imagen así. Entonces, claramente es de mayor tamaño. Si ustedes no se acuerdan, yo les recomiendo empezar a hacer los rayos. En verdad, les puede salvar muchísimas preguntas, así que totalmente recomendado. Y vamos a ver, la imagen es virtual y de menor tamaño, al tiro no, porque no es de menor tamaño, real y ubicada entre el foco, entre F y C', no, tampoco puede ser. Después, virtual e invertida, no, porque sabemos que esta es una imagen real, por el tipo de espejo. Esto, lo de virtual o real, eso sí ya probablemente sea mejor que si lo sepan de memoria, pero acá por lo menos ya pueden descargar hartas con otra materia. Acá nos dicen real y de mayor tamaño, esto correcto. La imagen es real y la imagen es de mayor tamaño, el tamaño es evidente porque por el dibujo. Y por último nos dicen virtual y ubicada entre la lente y F, o sea, virtual y acá. No, tampoco. Así que eso, en estas preguntas lo que tienen que hacer es empezar a dibujar. Yo creo que eso es lo más fácil y lo más cómodo. Vamos con la última pregunta. Nos dicen, una persona coloca un objeto de 10 centímetros de altura sobre el eje óptico de una lente biconvexa. Para diferentes distancias va notando el tamaño de la imagen en la siguiente tabla. Ya, y nos dicen diferentes preguntas. ¿Qué es la primera información que yo puedo sacar acá? La información más importante es esta. Cuando está a una distancia de 20 centímetros, el tamaño es 10. O sea, el tamaño es igual al tamaño original. Entonces, yo me tengo que hacer esta memoria, pero yo voy a la diapositiva del lente biconvexa. Tun, tun, tun. Sorry, yo sé que me haría mucho pasar diapositivas, pero tengo que pasar a mostrárselas. Lo lamento, lo lamento. Ya, entonces vamos a la lente. Acá, la lente biconvexa. Si fijan, acá no están hablando de biconvexa, era esa de acá. Y nos dicen
la imagen se está formando en el lugar que nos dijeron, que era a 20 centímetros de distancia. Voy a volver al tiro del ejercicio, pero me están diciendo que en ese lugar es de igual tamaño. O sea, acá. ¿Qué significa? Que está en el centro de curvatura. Automáticamente yo puedo saber que la imagen está en el centro de curvatura. Entonces, yo digo acá y digo, el centro de curvatura, Profe, me tengo que ir. Tuve un problema. no te preocupes. Dime tu nombre, Andrés. Te dejo anotado. Vaya nomás, gracias por venir. Ya, el centro de curvatura está a 20 centímetros de la lente. Entonces, si yo tengo acá y tengo la lente acá, yo sé que acá está el centro de curvatura y acá va a estar el foco. Si el centro de curvatura está a 20, entonces el foco tiene que estar a 10, porque es la mitad. Así que automáticamente el foco se encuentra a 10 centímetros, correcto. Luego, ¿todas las imágenes medidas son reales? No, no todas las imágenes son reales. Acá nos vamos a ir de nuevo a nuestra diapositiva. Porque, por ejemplo, la imagen donde el objeto está puesta más cerca que el foco es una imagen virtual. Y nosotros vamos a ver acá las situaciones que nos entregaron. Nos están diciendo que sí hay situaciones en las que la imagen se puso más cerca. Por ejemplo, acá, a 2 centímetros, que sería como por acá. Lo voy a hacer así. Entonces acá la imagen sería virtual, así que no. Y por último, nos dicen, la última medición de la tabla se hizo con una imagen invertida. Esto tampoco es correcto, porque si nos vamos, sorry por pasar de diapo a diapo, pero tengo que mostrarles. Acá vemos que la imagen en esta posición, que es la 5, se forma al mismo lado. Así que no, uy, uy, uy. Esto sería incorrecto. La imagen se debe hacer una imagen invertida y nosotros dijimos también, yo les dije derecha, bueno, es verdad, la imagen es al mismo lado, pero también es derecha. Así que no puede ser una imagen invertida, la única correcta es la 1. Entonces, si hay dudas con eso, ¿está todo claro? Si está todo bien, vamos a pasar la lista. Y listo, no es mucha materia, la verdad. Así que voy a parar de compartir. Bueno, ¿qué tanta lista voy a pasar? No mucha. Pero bueno. Para que quede registro por último, lo voy a anotar igual. Por acá. Hoy no tengo, de nuevo no puedo editar la asistencia. Bueno, no sé por qué no me está dejando pasar la asistencia, pero voy a dejar registro aquí. Voy a anotarlo por el chat, porque eso sí queda registrado. Tenemos a Paloma, Emily, Salazar, tenemos a Inosca, tenemos a Camila Poblete que se fue, y a Andrés que se fue. Eso. Bueno, un gusto. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.